Para abordar este tema será importante hablar de las ventajas del software educativo y la multimedia. Las bondades de los software educativos son principalmente la accesibilidad que permiten entre docente y alumnos en el caso de las plataformas Moodle. Y como un medio de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, son de gran utilidad, ya que cuentan con una amplia gama de opciones en cuestión de asignaturas específicas. Así que como un refuerzo a la información obtenida en clase, funcionan perfectamente. Para el caso de la multimedia, es una herramienta de apoyo o complemento para las sesiones que imparte el docente, ya sea de manera presencial o a distancia, ya que el formato audiovisual funciona de manera sincrónica y asincrónica. Y la parte de la interactividad provoca una mejor interiorización del conocimiento. Sin embargo, para utilizar dichos recursos de manera óptima, el docente deberá tener en cuenta ciertos criterios pedagógicos. Presentar cualidades de los materiales didácticos distribuidos a través de la web, tomando en cuenta los recursos de las TIC. Considerar cumplimiento de logros a través de contenidos y temas a desarrollar. Importante también que el profesor tome en cuenta los criterios tecnológicos, tales como la disponibilidad y diversidad de los medios tecnológicos por parte de los alumnos, las condiciones técnicas y tecnológicas que facilite la institución para apoyar la labor docente. Identificar las características y competencias tanto del contexto como del estudiante en el uso de las TIC. Con la incorporación de las TIC, se logra que el aprendizaje sea un proceso de interacción social. El docente será entonces el mediador y facilitador del aprendizaje. Ahora analizaremos los software educativos y la multimedia en la educación a distancia y presencial desde diferentes campos de acción. En el caso de los contenidos, en la educación presencial, la multimedia entrará como apoyo del tema impartido por el docente durante la clase. Para la educación a distancia, los software educativos y la multimedia componen casi en su totalidad la forma de impartir los contenidos deseados. El objetivo de estas herramientas dentro de la educación presencial será principalmente fungir como un reforzador de los temas vistos en clase impartidos por el profesor, mientras que en la educación a distancia existen dos objetivos fundamentales a trabajar. Favorecer el perfil autodidacta del estudiante y permitir la comunicación e interacción entre los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para hablar de la población a quienes van dirigidas estas estrategias, será necesario generalizar en esta ocasión, ya que para ambos tipos de educación el estudiante es el objetivo principal. El tiempo de duración de estas herramientas puede ser muy variado. Durante la educación presencial, en el momento sincrónico suele durar poco tiempo, sin embargo en el momento asincrónico puede llegar a extenderse. En el caso de la educación a distancia, está sostenida en estas herramientas básicamente todo el tiempo, ya sea en el momento sincrónico o asincrónico. Los recursos tecnológicos requeridos para la utilización de estas herramientas en la educación presencial son sala de cómputo, proyectores, aulas interactivas, pizarrones interactivos y equipo audiovisual. Mientras que en la educación a distancia se utilizan plataformas educativas, aplicaciones educativas y herramientas de comunicación audiovisual. Ahora hablaremos del papel del docente en la utilización de dichas herramientas en la educación presencial. El proceso didáctico consiste en la asistencia de los estudiantes a un aula donde el profesor les transmite los conocimientos, les resuelve las dudas y realizan casos prácticos guiados y finalmente se aplica una evaluación tanto del evento como de los conocimientos. La utilización de materiales didácticos se retoman tanto lo clásico como el pizarrón, proyector, fotografía, multimedia, como videos, radio, televisor y nuevas tecnologías como internet, web, chat e email. Mientras que en la educación a distancia será importante que el docente domine las TIC, el entorno virtual y la plataforma tecnológica a través de la cual se distribuyen los contenidos, además de contar con habilidad para la selección y diseño de materiales escritos, informáticos, audiovisuales y multimedia. El papel del alumno en la utilización de tales recursos en educación presencial es sumamente limitado, ya que el docente frente a grupo es quien dosifica la utilización de los recursos multimedia y únicamente el alumno puede hacer uso libre de ellos durante el momento asincrónico.
Caso contrario, en la educación a distancia, donde el alumno requiere forzosamente la utilización de los software educativos para convertirse en participante activo del proceso de enseñanza-aprendizaje y utiliza la multimedia como un reforzador importante de tal proceso. Siempre que se hable de un proceso educativo, será necesario manejar un sistema de evaluación. En este caso, tanto para la educación a distancia como presencial, el docente maneja las herramientas tecnológicas de la siguiente manera: para recabar evidencias de participación de los estudiantes, para recaudar su asistencia y para subir calificaciones a alguna plataforma digital. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En la educación presencial, la multimedia como estrategia puede estimular las destrezas y habilidades que desarrolla el alumno en el aula, propiciando las implicaciones educacionales de la teoría de las inteligencias múltiples. En el caso de la educación a distancia, pueden manejarse algunas estrategias, tales como la enseñanza asistida mediante el computador, la enseñanza a través de Internet o software educativos, uso de entornos virtuales de aprendizaje, y en estos casos predomina la concepción constructivista. La modalidad de uso de las estrategias mencionadas anteriormente pueden presentarse de la siguiente manera. En la educación presencial, las herramientas multimedia dan dinamismo a las clases impartidas por el docente y facilita la interacción entre los estudiantes. Las plataformas educativas se utilizan como un método ecológico de ahorro de papel, ya que las entregas no se realizan de forma física. En la educación a distancia, las herramientas multimedia hacen una labor de puente de comunicación en casi el 100% de los casos, lo cual hace posible el llevar a cabo en la actualidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de mantener su función de elemento reforzador de las clases impartidas de igual forma digital. A continuación, presentamos un par de puntos resumiendo la importancia tanto de la multimedia como del software educativo. La multimedia es un recurso importante en la enseñanza debido a su naturaleza interactiva, proporcionando a los estudiantes gran aprendizaje gracias a la cantidad de actividades de simulación que se pueden hacer directamente desde un equipo. La multimedia tiene como papel fundamental expresar múltiples medios de información tanto físico como digital. De esta manera, el ser humano puede asimilar la información rápidamente, partiendo de un aprendizaje significativo. Dentro de estos podemos encontrar las fotografías, los dibujos, videos, sonidos, texto, etc. Ahora bien, el punto más importante del software educativo es que puede servir de plataforma interactiva para la formación educativa de los estudiantes. De acuerdo con el software, este puede proporcionar un espacio integral que impulsa el crecimiento de toda la institución y quienes hacen vida en ella. De igual manera, funge como un excelente reforzador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, gracias a la enorme variedad de materias que podemos encontrar dentro de estos. Para concluir, resulta necesario comentar que en el uso de las tecnologías para la educación durante las clases presenciales, es de suma importancia que el docente utilice estrategias adecuadas para guiar al alumno al correcto y adecuado manejo de las grandes cantidades de información. Ahora, el reto del educador es cómo utilizar dichas estrategias para la educación a distancia y clases virtuales, para lo cual los software educativos y la multimedia resultan ser una herramienta clave. Esperamos que este video te haya sido de mucha ayuda para comprender el uso y el funcionamiento de tales herramientas.